Bueno, muchas gracias a los compañeros y compañeras de Marcha Guevarista y de Hombre Nuevo por la invitación a participar de esta actividad, que creo que bueno, es una actividad de suma importancia. Por un lado, de suma importancia por discutir acá en la facultad y en un aula de la facultad. Generalmente solemos habitar la facultad o las aulas por una cuestión de currícula o de materias. Estos espacios de autoformación colectiva creo que también son otra forma de habitar la universidad y de darle un sentido distinto al predominante, y también importante por el tema ¿sí? que nos trae hoy, que es la cuestión del imperialismo. En este sentido es interesante abordar la cuestión del imperialismo no solo de la denuncia o desde por así decirlo, desde la acción política antiimperialista, sino bueno, también pensar qué es el imperialismo hoy, cómo lo pensaron otros autores y qué consecuencias pueden tener, qué consecuencias tiene las distintas concepciones del imperialismo en la acción política cotidiana. En este sentido, la idea de hoy es, o mi propuesta para hoy es pensar el imperialismo desde la especificidad de los países latinoamericanos en particular, y también pensar el imperialismo hoy en función de las transformaciones que tuvo el capitalismo a lo largo de la historia. ¿Sí? En este sentido vamos a encontrar, o les voy a proponer entender al imperialismo no solo como producto de opresiones exclusivamente políticas, y también les voy a proponer pensar el imperialismo no solo como una relación entre países o no como una relación externa entre un país opresor y un país oprimido. ¿Sí? En este sentido, la propuesta va a estar apuntada a pensar el imperialismo como una forma política compleja que forma parte de las especificidades de muchas regiones del planeta, y especialmente o particularmente nos vamos a detener hoy en el análisis del imperialismo como parte de las especificidades de América Latina. ¿Sí? La exposición la voy a ordenar de la siguiente manera, sobre todo teniendo en cuenta que la idea es pensar la relación entre imperialismo y teoría de la dependencia. Les decía, la exposición la voy a organizar de la siguiente manera. Primero vamos a trabajar el contexto de surgimiento de la teoría de la dependencia. En un segundo momento vamos a hacer un balance de la teoría de la dependencia y exponer la propuesta de la teoría marxista de la dependencia, sobre todo en la versión de Rui Mauro Marini, un autor brasilero. Luego de eso voy a hacer un análisis de la internacionalización del capital y por último un balance acerca de la cuestión del imperialismo. Así que si bien lo pongo en último lugar, voy a tratar que la cuestión del imperialismo atraviese todos los puntos o todos estos momentos de la exposición. Hago un pequeño paréntesis antes de arrancar. La exposición que voy a hacer hoy la hago desde el lugar, no sé, desde mi trabajo, y es una exposición que creo que me es sumamente útil a mí también por el carácter provisorio, ¿sí? de las cosas que voy a decir, así que los aliento doblemente a hacer intervenciones, críticas, propuestas de reelaboración que me van a servir tanto a mí como a ustedes, y creo que eso es lo más rico de este tipo de actividades. Así que bueno, vamos a empezar con el primer punto, ¿sí? El contexto de surgimiento de la teoría de la dependencia, que es algo difícil la cuestión de qué es la dependencia o qué es, por así decirlo, la escuela de la dependencia o la visión de la dependencia. Yo creo que lo mejor es hablar de una corriente de pensadores que empiezan a analizar la dependencia en las décadas del 60 y del 70 del siglo pasado, ¿sí? Es decir, que no es algo homogéneo, ¿sí? Por eso esta idea de corrientes o de conjunto de autores con una misma preocupación, ¿sí? Y en cuanto al contexto, creo que hay dos dimensiones muy interesantes para analizar. Obviamente
que las dos muy relacionadas entre sí. Una es la dimensión histórica, ¿sí? Es decir, el momento histórico que estaba atravesando el mundo en esas décadas, y también la cuestión más del contexto teórico, sobre todo en el ámbito del marxismo. En cuanto a esta primera dimensión histórica, casi es innegable, ¿sí? O es imposible de negar que es un momento histórico de radicalización, sobre todo de las luchas en el tercer mundo, ¿sí? Alrededor de esos años se dan los procesos de liberación nacional en África, y el hito particular es la Revolución Cubana, ¿sí? Que con la Revolución Cubana se rompen muchos esquemas con los que se miraba América Latina desde el marxismo anteriormente, ¿sí? Hay quienes dicen que con la Revolución Cubana América Latina vuelve a constituirse como un problema teórico que en parte había sido abandonado por el marxismo de esa época. Y sobre todo la particularidad que presenta la Revolución Cubana, que es una revolución hecha en una isla de Centroamérica, en un país atrasado, donde desde la óptica del marxismo predominante en aquel entonces era imposible pensar que se haga una revolución de inspiración marxista, ¿sí? Aunque bueno, con todas las particularidades que tuvo la Revolución Cubana, era imposible pensar desde esa óptica un proceso revolucionario, ¿sí? ¿Y por qué digo que era imposible pensarlo desde la visión predominante mundialmente? Porque la teoría de la dependencia surge, y ya ahora paso al contexto teórico, ¿sí? A esta segunda dimensión que les mencionaba, surge como una crítica a lo que se denominó el marxismo oficial, ¿sí? De la Unión Soviética. Se podría decir que nace como una crítica al marxismo oficial de la Unión Soviética, y también como una crítica al estructuralismo latinoamericano, que lo vamos a retomar más adelante, que son aquellos autores que trabajaron desde la CEPAL, ¿sí? Con una visión mucho más reformista, desarrollista. Pero quedémonos con este primer punto del contexto teórico, ¿sí? La crítica al marxismo oficial de la Unión Soviética. ¿Qué es esto qué concepción para América Latina se difundía desde la Unión Soviética, sobre todo a partir de la década, en particular desde 1935? Se había cristalizado una teoría que después se la denominó una teoría de la sucesión de los modos de producción, ¿sí? Lo que se decía es que en América Latina todavía persistían relaciones precapitalistas, relaciones feudales, entonces era necesario hacer una revolución por etapas, debido a que el capitalismo no se había difundido plenamente en nuestra región, ¿sí? Y en ese sentido, para realizar un proceso de cambio social de raíz en nuestra región, desde esta perspectiva lo que se proponía era una alianza de los sectores populares con la burguesía nacional de cada uno de los países de la región. Con esta visión se justificaron intervenciones políticas muy disímiles en los distintos países de América Latina, intervenciones políticas hablo de los partidos comunistas afines a la Unión Soviética en aquel entonces. En general, la política que predominó era una alianza con la burguesía industrial y con el nacionalismo burgués, sino con el nacionalismo revolucionario. Esto se cristaliza en 1935 con el pacto que Stalin hace con las democracias burguesas, el pacto Stalin-Laval, sí, que entiendo que era un ministro francés. Hace un pacto sobre todo con Francia e Inglaterra, en donde se determinan ciertas zonas de influencia entre la Unión Soviética y las democracias burguesas europeas, ¿sí? Este pacto Trotsky lo denominó el certificado de función de la Tercera Internacional Comunista, ¿sí? Ya como el fin por así decirlo, de las inquietudes revolucionarias de la Internacional Comunista Soviética.
Y en América Latina eso se cristalizó en la política de los frentes populares para América Latina, ¿sí? La visión que estaba detrás de esta política de alianza con la burguesía nacional era la que les mencionaba anteriormente, ¿sí? No hay desarrollo del capitalismo en América Latina, no hay condiciones democráticas en el sentido de una democracia liberal burguesa. Entonces hay que primero hacer una etapa democrática burguesa con un fuerte carácter antiimperialista, ¿sí? Y luego vendría posteriormente, y escindido de esta primera etapa, una segunda etapa de la revolución socialista. ¿De dónde viene esta visión o cómo se podría encontrar en los clásicos del pensamiento revolucionario o en el mismo Marx esto? Lo cierto es que es una lectura bastante dogmática de Marx, ¿sí? Acá hay todo un debate, que tampoco yo soy muy experto en esto, pero se suele decir que en Marx conviven dos visiones, ¿sí? Una visión más cosmopolita, ¿sí? Que pensaba que el capitalismo, a medida que se iba expandiendo, iba a llevar adelante procesos de desarrollo capitalista parecidos al de Inglaterra, ¿sí? Entonces el desarrollo del capitalismo podría ser visto como algo progresivo, es decir, algo progresivo en el sentido de que difundiría el capitalismo, terminaría con las relaciones sociales precapitalistas o feudales y luego daría lugar a un cambio social socialista o a la superación del modo de producción capitalista. Por un lado, esa visión se retoma, que en realidad no es algo ni unánime en Marx, y se pueden encontrar otros textos que contradicen esta visión, y también se retoma una visión muy mecánica de la relación entre el desarrollo del capitalismo, ¿sí? Lo que se denomina el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Es decir, el desarrollo de la capacidad del trabajo humano que trae consigo el capitalismo, la relación de ese aspecto económico del capitalismo con las relaciones sociales de producción, ¿sí? Es decir, con las formas políticas y jurídicas que toma el capitalismo. Por eso se piensa, desde esta visión del marxismo oficial de aquel entonces, que el desarrollo del capitalismo como tal, aliándose con el capitalismo nacional, llevaría a que se cambien las relaciones sociales de producción supuestamente precapitalistas hacia unas propiamente capitalistas, y luego se pasaría a la superación del capitalismo. Lo cierto es que los revolucionarios de América Latina, y sobre todo previo a esta etapa, no pensaban así. Esto en parte es una idea importada desde la Unión Soviética. Y si uno mira las políticas que llevaron los partidos comunistas en América Latina, uno podría ver que no hay un vínculo directo entre esta postura teórica y las intervenciones concretas, ¿sí? Muchas veces las políticas de la Unión Soviética en América Latina eran más por cuestiones de geopolítica, ¿sí? En un país se caracterizaba que tal era el capital nacional democrático, se aliaba con ellos, se caracterizaba que tal líder burgués era fascista, entonces no. Es decir, que no hay una concordancia directa entre esta posición teórica y la acción política práctica. En Argentina se podría decir que los que fueron más consecuentes con esta visión teórica, desde mi punto de vista, ¿no? Que fueron más consecuentes con esta visión teórica sin estar ligados a la Unión Soviética, fue lo que se denominó la izquierda nacional, ¿sí? Que tiene como principales, o tuvo como principales referentes a Abelardo Ramos y a Norberto Galazo, que luego siguieron senderos distintos. Pero ellos proponían para Argentina la idea de que había que conformar un frente nacional antiimperialista aliado con el peronismo, ¿sí? Y estaba basado en esta idea, ¿sí? Y a esta idea se le sumaba esta idea de que hay que hacer avanzar el capitalismo con la burguesía para luego entrar en un proceso revolucionario. A esta idea se le acompañaba de una caracterización de Argentina como un país semicolonial, en donde todavía era necesario resolver la cuestión nacional, ¿sí? Es decir, las tareas de la liberación nacional, para luego seguir con un cambio social. Y el carácter colonial de Argentina estaba dado desde esta visión por la persistencia de una oligarquía
terratenientes, ¿sí? Lo que se decía es que hay una oligarquía que no tiene comportamientos capitalistas, sino comportamientos precapitalistas, y que está aliada al imperialismo, al imperialismo extranjero o a intereses económicos extranjeros. Entonces, desde esta visión que les estaba comentando, lo que se dice es, bueno, como no tienen comportamientos capitalistas, hay una contradicción dentro de la nación entre el capital industrial y esta oligarquía precapitalista. Por lo tanto, hay que aliarse al capital industrial nacional para avanzar en el desarrollo del país y luego pasar a una etapa posterior. Si uno mira, no sé, por ejemplo, a Mella en 1928, o sea, previo a la difusión de estas ideas, Mella lo que decía era lo siguiente: las tradiciones de las burguesías y pequeñas burguesías nacionales tienen ya una causa que todo el proletariado comprende. Ellas no luchan contra el imperialismo extranjero para abolir la propiedad privada, sino para defender su propiedad contra el robo que los imperialistas cometen en su perjuicio. En su lucha contra el imperialismo, las burguesías se unen al proletariado, buena carne de cañón. Sin embargo, acaban por comprender que vale más la pena hacer alianza con el imperialismo, ya que al final de cuentas persiguen un interés similar, ¿sí? Mariátegui en 1929 decía: la revolución latinoamericana no será ni nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. Ella será pura y simplemente la revolución socialista. Ustedes pueden apegar a esta palabra, según el caso, todos los objetivos que quieran, ¿sí? Es decir, pueden llamarla revolución antiimperialista, agraria, nacionalista, revolucionaria. El socialismo las implica, las precede, las abarca a todos. Por eso se puede pensar que esta idea era una idea importada, ¿sí? Es decir, que la lucha antiimperialista está escindida de la lucha anticapitalista. Luego el movimiento histórico de Argentina demostró también, para tomar un ejemplo, pero en general en América Latina, demostró también el problema de esta idea de que en el campo supuestamente había comportamientos oligárquicos, ¿sí? Con la internacionalización del capital, la aparición de empresas extranjeras que se encargan de la comercialización de semillas, de investigaciones en función de los avances tecnológicos, siempre ligados al capital, ¿sí? Siempre ligados a la rentabilidad, pero no se puede negar que eso es un comportamiento capitalista. Y luego con la difusión de la figura del contratista, ¿sí? Que es el capital puesto a producir en el agro, ya no se puede negar que en el agro argentino hay capitalismo, ¿sí? La teoría de la dependencia y sobre todo la visión de la vertiente marxista nace como una reacción a estas visiones, ¿sí? Y nace como una reacción y como una crítica a esta idea de que en América Latina no hay capitalismo, sino que hay otra cosa que primero hay que superar y después pensar en la lucha anticapitalista. Ahora bien, ¿qué es esto de la corriente de la dependencia? ¿Sí? Este menjunje de autores que les mencionaba al comienzo. Como les decía, es un conjunto heterogéneo de personas, militantes, que empiezan a pensar los problemas de la periferia desde la periferia, ¿sí? Empiezan a pensar desde una óptica distinta los problemas de América Latina. Y en este sentido se podrían encontrar dos grandes vertientes, ¿sí? Una es la del Centro de Estudios Socioeconómicos, que es un centro de estudios que funciona en Chile desde el 65 hasta el comienzo de la dictadura de Pinochet en 1973, cuyo referente principal es Rubén Mauro Marini, pero también participaban de este centro Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, Guter Frank también, pero todos los autores no tienen una cohesión teórica interna. Si todos se inspiran en el marxismo, pero no tienen planteos exactamente iguales, ¿sí? De hecho, entre algunos de ellos hay bastantes diferencias. Entonces, esta es una primera vertiente, la vinculada o la inspirada en el marxismo, y la segunda vertiente es la de la CEPAL, ¿sí? Más vinculada a las ideas desarrollistas, cuyo principal exponente es Fernando Enrique Cardoso, ¿sí? Que bueno, Fernando Enrique Cardoso tiene
una deriva personal muy particular, porque luego fue directamente representante de las políticas neoliberales en Brasil, sí, bueno, pero en su juventud tuvo el pecado de ser más progresista. Y además de Fernando Henrique Cardoso está, bueno, Faleto, Serra, distintos autores, pero el principal exponente de esta segunda corriente es sin duda Cardoso. Entonces, concentrémonos en la primera vertiente, ¿sí? En la vertiente inspirada en la visión de Marx. Lo que hay un acuerdo entre todos los pensadores de la visión marxista de la dependencia es que el atraso de América Latina no es por falta de capitalismo, sino que es la expresión misma de la difusión del capitalismo a nivel mundial en América Latina. ¿Sí? Esa es la inquietud que recorre a todos los autores. En particular me parece que esta corriente en su unidad tiene un interesante espíritu crítico, sobre todo si uno lo piensa en la época y en este contexto teórico del marxismo que les mencionaba. También me parece muy interesante la búsqueda de lo específico en América Latina, también me parece una inquietud interesante de todos estos autores. Y luego otra inquietud que me parece muy interesante para la actualidad es la crítica que ellos plantean al desarrollismo, ¿sí? Que hoy en día es útil para retomarla críticamente con respecto a la crítica del neodesarrollismo o de la etapa actual que estamos viviendo tan difícil de clasificar, pero bueno, donde hay cierta vuelta a las ideas desarrollistas, al menos discursivamente. Bueno, bien, ¿qué es el planteo de la teoría de la dependencia? Como les decía, me voy a basar principalmente en Marini. El otro autor, o el otro autor que plantea algo bastante diferente a Marini es Gunther Frank, ¿sí? que muy sintéticamente él lo que planteaba es que existía una relación metrópoli-satélite, ¿sí? Y que esa relación se iría polarizando cada vez más a lo largo del tiempo, y fue muy criticado por su visión demasiado exogenista. ¿Sí? Él decía que la dependencia estaba determinada exclusivamente por la inserción en el mercado mundial, ¿sí? Y América Latina, como entró tarde al mercado mundial, decía Gunther Frank, se insertó como satélite de las metrópolis europeas. Entonces, dice Gunther Frank, con el tiempo se iría polarizando la distancia que separa a las economías latinoamericanas de las principales potencias mundiales. ¿Sí? Generalmente las críticas que se le hizo a este autor fue el no tomar en cuenta por así decirlo, las características endógenas de la dependencia o las causas internas del atraso en América Latina. Marini, en cambio, hace un planteo más sistemático, una teoría más consistente, o un planteo más consistente, que actualmente tuvo cierta revalorización, ¿sí? Sobre todo en Brasil hay muchos autores que empezaron a trabajar de vuelta desde las ideas de Marini, algunos tal vez desde mi punto de vista repitiendo mucho a Marini y no retomándolo críticamente, otros no, están haciendo una elaboración crítica que me parece mucho más interesante. A ver, ¿cómo se podría sintetizar brevemente el planteo de Marini? Marini dice que los países dependientes, y hay que acá contextualizar que Marini cuando habla de países dependientes a veces parece que habla en general, pero casi toda su obra está dedicada a estudiar América Latina entre los 60 y los 70, y en particular el caso de Brasil, ¿sí? Y dice, bueno, los países dependientes entraron al mercado mundial como para favorecer el proceso de industrialización inglés, sobre todo, y para favorecer el proceso de producción de plusvalía relativa en Inglaterra. ¿Qué es esto de que América Latina entra para favorecer el proceso de producción de plusvalía relativa en Inglaterra?
El capitalismo es una relación social de producción basada en un antagonismo entre clases sociales, ¿sí? Donde los propietarios de los medios de producción, los capitalistas, compran fuerza de trabajo con el objetivo de extraerle a la fuerza de trabajo un valor, ¿sí? Esa es la explotación. En el planteo de Marx, lo que dice Marx, bueno, hay dos formas de extraer ese valor o de aumentar ese valor que se ha expropiado. Uno es mediante la plusvalía absoluta, es decir, aumentando la jornada laboral, es decir, aumentando las horas que una persona está trabajando o aumentando la intensidad del trabajo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que el trabajador, supongamos, trabaja 4 horas para pagar su salario y luego trabaja 4 horas para generar valor que va a apropiar el patrón. Bueno, la plusvalía absoluta es en realidad que se quede 4 horas después de trabajar para pagar su salario, que se quede 5 o 6, ¿sí? Esa es la extensión de plusvalía absoluta. Pero lo característico del capitalismo es la producción de plusvalía relativa, sobre todo en aquellos espacios regionales o nacionales donde el capitalismo avanza desarrollando la fuerza productiva, ¿sí? Y muy brevemente, ¿en qué se basa esto de la producción de plusvalía relativa? Se basa en aumentar la capacidad del trabajo, ¿sí? Tecnificando la producción. Cada capitalista individualmente busca tecnificar su proceso de trabajo, ¿sí? El proceso que organiza. Y cuando se tecnifica buscando una ganancia extraordinaria, sin ser consciente de eso, lo que hace es abaratar todas las mercancías que entran en el fondo de consumo de la clase trabajadora, ¿sí? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que abaratan las mercancías que forman parte del fondo de consumo de la clase trabajadora, que abaratan la fuerza de trabajo, ¿sí? Como todos los capitalistas se van tecnificando, todos los capitalistas pagan más barato la fuerza de trabajo, porque se produce cada vez más y en menos tiempo, ¿sí? Entonces, esa es la forma de desarrollarse el capitalismo en aquellos países industrializados, vamos a llamar países clásicos, ¿sí? Países como Inglaterra, Alemania, Francia, posteriormente Estados Unidos. En aquellos países, sobre todo a partir de la revolución industrial, en Inglaterra se comienza un proceso de producción de plusvalía relativa. ¿Y por qué América Latina entra favoreciendo ese proceso? Porque América Latina se inserta en el mercado mundial como proveedora de materias primas, en particular como proveedora de alimentos, ¿sí? Entonces, al proveer alimentos más baratos, abarata la fuerza de trabajo, ¿sí? Y ayuda al proceso de desarrollo del capitalismo inglés, ¿sí? En este sentido es que América Latina entra al mercado mundial o se inserta al mercado mundial para favorecer el proceso de producción de plusvalía relativa en las economías industriales, ¿sí? O en estos países clásicos. Esto genera una diferencia desde la visión de Marini. Los países centrales desarrollan un capitalismo basado en la producción de plusvalía relativa, mientras que los países dependientes van a desarrollar un capitalismo basado en la producción de plusvalor absoluto, ¿sí? Es decir, en una mayor explotación de la clase trabajadora mediante una mayor intensidad del trabajo o mediante una prolongación de la jornada laboral. Y a su vez, dice Marini, esto genera que algunos países produzcan mercancías industriales, ¿sí? Que no se pueden producir en la periferia, y obviamente que la periferia se especialice en la producción de 1, 2 o 3 productos no elaborados o materias primas en cada uno de los fragmentos nacionales de América Latina. Y desde la visión de Marini, esto genera una situación de intercambio desigual, lo denomina él. ¿Qué es esto del intercambio desigual? Que es una idea basada en la teoría del monopolio, del capital monopolista. Lo que dice Marini es, bueno, como los países centrales tienen una producción o producen mercancías que no se pueden producir en otros lados, sobre todo en la periferia, entonces tienen la capacidad de eludir
la fijación de los precios por el mercado, ¿sí? De eludir la ley del valor. Entonces imponen a América Latina precios más altos por esos productos manufacturados, por esos productos industriales, y hay un flujo de valor, ¿sí? Un flujo de riqueza que va desde la periferia hacia el centro, ¿sí? En esto se basa el intercambio desigual. Hasta acá lo que vimos es una visión, por así decirlo, bastante exógena de la dependencia, ¿sí? Es decir, se genera una diferencia en función de la inserción del mercado mundial, ¿sí? De los intercambios internacionales. Pero ahora bien, el aspecto, por así decirlo, endógeno de la dependencia desde la visión de Marini es que el capital en la periferia, ¿sí? Estamos hablando ya del capital industrial en la periferia, al verse desfavorecido en este intercambio internacional, tiene que compensar esa pérdida para poder valorizarse como capital, ¿sí? Es decir, un capital necesita apropiar una tasa media de ganancia. Si no lo hace, no tiene sentido esa inversión y el dueño de ese dinero no lo invierte. Bueno, en los países dependientes el capital tiene que compensar esa pérdida de valor, y dice Marini, recurren a los mecanismos de producción de plusvalor absoluto, ¿sí? Que mencionaba anteriormente, y también acuden a la compra de la fuerza de trabajo por debajo del valor, ¿sí? ¿Qué es esto de la venta de la fuerza de trabajo por debajo del valor? Lo cierto es que es algo original, ¿sí? Si uno ve las descripciones que aparecen, por ejemplo, en el Capital de Marx, generalmente Marx ve como algo, por así decirlo, no sé la palabra, como algo coyuntural o como algo excepcional, la compra de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando se contrata fuerza de trabajo, ¿sí? El salario que se paga tiene que ser acorde al valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué es el valor de la fuerza de trabajo? Es todo el valor necesario para consumir o para comprar las mercancías que se precisan para la reproducción de esa fuerza de trabajo, ¿sí? Es decir, una fuerza de trabajo más compleja, por ejemplo, un trabajador o una trabajadora calificada, se necesita un salario más alto para que esa persona pueda formarse, pueda reproducir la fuerza de trabajo, es decir, pueda tener hijos y que esos hijos mantengan también esa capacidad de trabajo. Por lo tanto, la fuerza de trabajo normalmente se tendría que vender a su valor, ¿sí? Que esto incluye no solo la reproducción de la persona que vende la fuerza de trabajo, sino la reproducción de toda la familia. En caso de que la fuerza de trabajo no se venda a su valor, se tendería intergeneracionalmente, ¿sí? Es decir, históricamente, se tendería a una degradación de la fuerza de trabajo y eso no le sirve al capital, ¿sí? Porque el capital necesita personas que al otro día se puedan presentar en la fábrica o en la empresa en las mismas condiciones en las que lo hicieron el día anterior, ¿sí? Es decir, se necesita, en la visión sobre todo de Marx, que la fuerza de trabajo se venda a su valor. Marx lo que va a decir es, bueno, si vemos América Latina, esta producción de plusvalor absoluto y la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor dan lugar a una superexplotación de la fuerza de trabajo, dan lugar a una superexplotación de la clase trabajadora. Y acá hago también una aclaración. Cuando se habla de superexplotación no se está haciendo una objeción moral, ¿sí? Es decir, no se está diciendo, bueno, la explotación, o sea, hay superexplotación, lo que tendría que haber o lo que estaría bien que haya es una explotación a secas. Lo que se está describiendo desde esta visión es una forma en la que se explota la clase trabajadora en los países dependientes, ¿sí? Es decir, para que haya capitalismo no hace falta superexplotación, por así decirlo. Con la explotación ya alcanza, ¿sí? Ya hay producción de plusvalor, hay acumulación de capital, etc. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta superexplotación de la fuerza de trabajo en los países dependientes? Marini dice, la superexplotación determina que el mercado interno sea pequeño, ¿sí? Es decir, determina un mercado interno que es insuficiente
para que el capital nacional pueda vender sus mercancías en ese mercado interno y así poder acumular a escala ampliada, ¿sí? Es decir, acumular valor, poder ir aumentando su escala, poder ir ir tecnificándose y así llegar a un proceso parecido al de un país industrializado, un país central, ¿sí? Entonces, esta superexplotación genera cierta situación de subconsumo, se podría decir, en las economías dependientes e impide que las economías dependientes alcancen un desarrollo similar al de las economías capitalistas del centro. Entonces, como no hay un fuerte consumo interno, el capital depende del mercado exterior para poder hacer estos procesos de desarrollo capitalista, ¿sí? Y generalmente hay consenso en decir que la superexplotación del trabajo en la visión de Marini es el aspecto central o en otros dices el motor de la dependencia, ¿sí? Es decir, es el proceso mediante el cual se recrea lo que Marini llama el ciclo de capital dependiente, ¿sí? Es decir, se recrea este ciclo de capital que si bien es capitalismo, no es un capitalismo igual al de los países centrales, ¿sí? Y acá está la principal diferencia con los autores que mencionaba al comienzo, con las visiones, por así decirlo, más nacionalistas o de la izquierda nacional en particular, que ellos lo que decían es que no, que el atraso del capitalismo en nuestra región no es por el desarrollo del capitalismo, sino justamente es por la falta del desarrollo del capitalismo, ¿sí? Acá se nota esta diferencia metodológica que me parece que es piola para pensar América Latina, ¿sí? No pensar América Latina como un lugar donde falta capitalismo, sino como una expresión específica del capitalismo a nivel mundial. ¿Qué sucede en Marini con la cuestión del imperialismo? Lo cierto, o por lo menos de lo que vi yo de Marini, no hay una, por así decirlo, una adaptación de la teoría del imperialismo a América Latina. Lo que sí hay es que es un concepto que se empezó a utilizar bastante también, sobre todo con el ascenso de Brasil, es la categoría del subimperialismo que analiza Marini, o que en realidad es una propuesta de él, y es una propuesta original con respecto a la teoría del imperialismo clásico. El concepto del subimperialismo se lo entiende porque la visión de Marini no es estancacionista, ¿sí? Marini no dice, bueno, a partir de todo este proceso América Latina nunca va a industrializarse, ningún país de América Latina va a industrializarse. No, él lo que dice es que es compatible la superexplotación con procesos de aumento de la productividad, ¿sí? Es decir, es compatible la superexplotación de la fuerza de trabajo con procesos acotados, restringidos, pero procesos al fin de industrialización o de desarrollo capitalista, ¿sí? De hecho, uno mira América Latina hoy, y también así lo hacía Marini en su época, y lo que ve es que en América Latina no todos los países son iguales, ¿sí? Hay países con más desarrollo industrial y otros países con menos desarrollo industrial. Por eso, pensar que el planteo de Marini es estancacionista es un error. Si la visión más estancacionista estaba, o por lo menos mi interpretación es esa, es la del planteo de Günther Frank, ¿sí? Pero Marini es una cuestión más compleja. En este sentido, en aquellos países donde se registra un aumento de la productividad o un proceso de industrialización, lo que uno ve es que hay una tecnificación, ¿sí? Hay un aumento de la composición orgánica del capital, ¿sí? Es decir, que se empieza a invertir más capital en maquinarias o en herramientas, y este aumento, esta tecnificación, sí o sí tiene que venir de la mano de un aumento de la escala del capital, ¿sí? Es decir, dado un nivel del desarrollo de las fuerzas productivas, si uno quiere producir más, aunque suene redundante, si uno quiere producir más productivamente, lo que tiene que hacer es aumentar la escala, ¿sí? Si uno compra una herramienta, una máquina nueva, lo que tiene que hacer es poner esa máquina nueva a laburar toda la jornada laboral completa, si no esa máquina como capital no logra valorizarse.
Entonces, lo que dice Marini es, bueno, puede haber aumentos de productividad, puede haber aumento de la tecnificación, y esa tecnificación inevitablemente lleva a un aumento de la escala, un aumento de la producción. Ahora bien, lo que sucede, dice Marini, en aquellos países dependientes donde se da este aumento de productividad y esta tecnificación, siguen las condiciones del país dependiente, sigue la superexplotación de la fuerza de trabajo, el mercado interno sigue siendo restringido para el consumo de esas mercancías que se produce. Entonces, dice Marini, se pueden registrar políticas o procesos subimperialistas, ¿sí? Es decir, países que no son directamente países centrales o países que representan la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas, pueden tener políticas regionales subimperialistas, ¿sí? Políticas regionales para asegurarse las exportaciones de ciertas mercancías, políticas regionales para asegurarse el control de ciertos recursos naturales o de imponer ciertas condiciones a países vecinos, y así, dice Marini, se puede registrar un proceso de jerarquización en el mercado mundial, ¿sí? De una jerarquización que va desde países industrializados imperialistas, ¿sí? Un segundo nivel de países subimperialistas y un tercer nivel de los países dependientes, teniendo en cuenta que los países subimperialistas no dejan de perder, no pierden su carácter de dependencia, pero sí logran cierta autonomía relativa con respecto a los centros imperialistas. Marini dijo que México, Argentina y Brasil eran los países que podían llegar a llevar adelante, podrían llevar adelante este tipo de políticas, o dice él, se encuentran en mejores condiciones para convertirse en naciones subimperialistas, pero dice, bueno, finalmente Brasil es el que está mejor que esos tres para desarrollarlos. La verdad que se podría decir que ahí hay cierto acierto, ¿sí? En Marini, sobre todo en los últimos 10 años, uno puede ver a Brasil con ese tipo de políticas. Y un último concepto de Marini para caracterizar las formas políticas que tomaba la acumulación de capital en América Latina es el concepto de estado de contrainsurgencia, que es la forma que explica él, es la forma en la que él explica qué tipos de gobiernos tenderían a predominar en América Latina, y que hace una caracterización muy distinta a las predominantes en su época, ¿sí? Él no dice estos no son gobiernos, o sea, por así decirlo, él dice que no son gobiernos democráticos burgueses igual que en el centro, eso lo comparte, pero él dice eso no le da un carácter de precapitalista, ¿sí? Así como en el terreno económico decíamos que para Marini la dependencia es la forma específica que toma el capitalismo en América Latina, el estado de contrainsurgencia es una forma específica derivada de esta particularidad de América Latina. Y con el estado de contrainsurgencia él marca la tendencia hacia la proliferación de estados autoritarios, gobiernos autoritarios en América Latina, sobre todo a partir de la década del 70, ¿sí? Él lo que dice es que es una forma, que estos estados autoritarios son una forma política distinta al fascismo, en debate sobre todo con el PC estalinista, que a veces, según esta cuestión geopolítica, podría caracterizar a un gobierno nacionalista como fascista. O sea, no por una caracterización de esa estructura económica de la sociedad de ese país, sino por una cuestión geopolítica de la Unión Soviética. Bueno, él marca eso, no es igual que el fascismo, y Marini pensaba que estos movimientos autoritarios buscaban recomponer la democracia burguesa a largo plazo, ¿sí? Es decir, que a diferencia del fascismo, no pensaban un modelo autoritario, por así decirlo, hacia el infinito, sino que eran la forma de ordenar el país en un momento de excepción. Y con estados de contrainsurgencia, con ese concepto, él señaló
a las democracias tuteladas, ¿sí? Tuteladas digo por el imperialismo y también por las Fuerzas Armadas de los distintos países, que generalmente, dice Marini, se apoyan en la debilidad organizativa de la clase trabajadora en estos países. También lo que dice es que las Fuerzas Armadas cuentan con un poder propio por fuera del legislativo y se consolidan como un estado del cuarto poder, y que eso da lugar finalmente a democracias liberales con una fuerte fragilidad institucional, ¿sí? Y que la aparición del estado de contrainsurgencia en lugar del populismo clásico en América Latina se da por la debilidad que tiene el capital nacional, que tiene la burguesía nacional para sostener ese tipo de proyectos, y también por las presiones del imperialismo. Y también, agrega él, surge como producto de todas las transformaciones que empieza a vivir el capitalismo a partir de la década del 70, sobre todo surge producto de la centralización del capital, del barrimiento del pequeño capital nacional en América Latina, de las inversiones extranjeras directas que llegan a la región, ¿sí? Así que bueno, con esto intenté hacer un breve resumen de las principales ideas de Marini, ¿sí? Es decir, tengan en cuenta que estamos hablando de un autor de la vertiente marxista de la teoría de la dependencia, ¿sí? Es decir, estamos tomando a un pensador en particular. Podríamos seguir hablando un montón de los otros autores. Yo me voy a detener en un debate que Marini sostuvo con Fernando Enrique Cardoso, ¿sí? Que es el otro autor de la teoría de la dependencia, o de la corriente de la dependencia, para poder pensar estas diferencias metodológicas muy fuertes que hay entre las distintas vertientes de esta corriente. La visión de Cardoso es que el capital nacional efectivamente sí puede llevar a cabo un proceso de desarrollo local, ¿sí? Y él retomaba una idea que está presente en Prebisch, que es un economista argentino también muy reconocido mundialmente. Estamos hablando de una escuela de pensamiento heterodoxa, ¿sí? Es decir, ni netamente marxista ni netamente liberal, por así decirlo. Una escuela de pensamiento, por así decirlo, situada en el medio de estos dos extremos. Y retomando a Prebisch, ellos lo que decían es que en América Latina lo que hay es un menor poder de negociación de la clase trabajadora, ¿sí? Es decir, lo que dicen es la clase trabajadora en América Latina no puede imponer salarios más altos. Entonces, como no puede imponer salarios más altos, cuando hay un periodo de crecimiento económico, los salarios no crecen tanto como deberían, entonces no se puede desarrollar el mercado interno y no puede haber un proceso de acumulación de capital ampliado, sino puede haber un proceso de desarrollo capitalista. Lo que le critican a Marini es, le dicen, no, Marini, lo que vos decís de la superexplotación, que lo planteás como algo inevitable en el capitalismo de América Latina, no es así, ¿sí? Es decir, critican la inevitabilidad. Bueno, critican eso, ¿sí? Decirle, no, la superexplotación no es inevitable, se puede evitar. Y ellos lo que dicen es, y acá retoman una visión más weberiana de la sociedad, ¿sí? de analizar por así decirlo, las alianzas que se producen en los aspectos políticos de la sociedad y las consecuencias que eso tiene. Y ellos lo que dicen es que, bueno, una alianza de clases con la burguesía nacional que le dé poder de negociación a la clase trabajadora podría poco a poco revertir el carácter dependiente, ¿sí? Es decir, si la clase trabajadora se alía con el capital nacional, lo que podría hacer es tener un mejor poder de negociación, y entonces el próximo periodo de crecimiento económico se van a registrar mayores salarios, se va a fortalecer el mercado interno, y entonces así se podría empezar a revertir la dependencia, la superexplotación y el carácter dependiente del ciclo de capital en América Latina. La objeción de Marini a esto fue rotunda, ¿sí? Y yo creo que en este sentido Marini
en la objeción que hace o en la respuesta que le hace a esta vertiente de la teoría de la dependencia, deja ciertas pautas interesantes para pensar metodológicamente, ¿sí?, cómo analizar la sociedad desde una perspectiva transformadora o una perspectiva marxista, ¿sí? Carlos y Serra le decían, bueno, vos lo que haces es un reduccionismo económico, si vos solo pensás que esa estructura económica ya determina la dependencia y que ya es imposible que el capitalismo solo saque de la dependencia a América Latina. Y Marini responde, su ataque a mi pretendido reduccionismo económico raya ya la caricatura. Cuando sostienen que la economía no es sino el marco en que se ejerce la lucha política, la cual corresponde a una esfera autónoma, donde las opciones y consecuentes decisiones solo se explican por la acción de las fuerzas mismas que allí actúan. Se rompe de este modo la unidad de análisis que convierte a la política, para decirlo con Lenin, en la expresión concentrada de la economía, y se abandona el supuesto metodológico fundamental del marxismo, que el propio Marx expuso con tanta precisión en su prólogo de 1859. El modo de producción de la vida material determina o condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Reducida a sí misma, la lucha política se ve así desprovista de toda base explicativa sólida. Acá me olvidé de decir que esta frase que cita Marini de Marx es la misma frase en la que se basan los autores que dicen que el capitalismo tiene que desarrollarse para que las relaciones sociales de producción pasen a ser relaciones políticas capitalistas y luego pensar en una superación del capitalismo, ¿sí? Yo creo que acá Marini, al retomar esta frase que puede ser usada para distintas visiones, creo que marca una interesante pauta metodológica de cómo analizar la lucha de clases en el marco de nuestra región, ¿sí? Es decir, que no hay que analizar la lucha de clases como algo aislado que pasa abstractamente en el marco de la política, sino en relación con la estructura económica de la sociedad, ¿sí? Es decir, es imposible depositar esperanzas en una supuesta alianza de clases de tal forma y tal otra si antes no se hizo un análisis riguroso de cuáles son los condicionantes que la estructura económica de la sociedad pone para esa lucha política, ¿sí? Por eso el sentido de tomar el estudio, la formación como parte de nuestra acción política, ¿sí? No solo como un momento, por así decirlo, anexo a nuestra militancia, a nuestra acción política. Bueno, ¿qué balance podemos hacer del pensamiento de Marini? ¿Sí? Ya terminando esta segunda parte de la exposición con respecto a la exposición de Marini. En principio, algo que ya estuve marcando bastante, me parece a mí muy interesante el acierto en decir que América Latina es una forma específica de capitalismo, ¿sí? Y en ese sentido creo que Marini hace un uso crítico piola de las ideas de los autores clásicos del marxismo, ¿sí? Es decir, piensa con las herramientas del marxismo, pero piensa desde y para América Latina. A mí también me parece un importante aporte la cuestión de la superexplotación y la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, ¿sí? De hecho, si uno mira hoy en día la evolución del capitalismo argentino, lo que tenemos es que después de la dictadura es imposible pensar que la clase trabajadora argentina vende la fuerza de trabajo por su valor, ¿sí? Si uno mira la evolución de la productividad y la evolución de los salarios, ve que hay un cierto acompañamiento en la década de los 70, hasta la década de los 70, y luego de ahí se abre una fuerte brecha entre los salarios y la productividad, así que eso da cuenta de una profundización de la sobreexplotación. Y sobre todo con el fenómeno de la creciente pauperización de la población en América Latina, ¿sí? Es decir, de una población que se establece como aparentemente marginal, pero en realidad forma parte del conjunto social, ¿sí? Que por más que haya periodos de crecimiento económico, sigue en una situación de desocupación o de inestabilidad laboral y que los marca como una población que poco a poco pierde las pautas de la disciplina del trabajo, y en este sentido no lo digo obviamente con una postura, por así decirlo, derechista, ¿sí? Sino al contrario, pierden su
su humanidad, por así decirlo, su capacidad de ejercer un trabajo, que es lo que nos caracteriza como seres humanos. Bueno, fui por las ramas. También me parece interesante el aporte metodológico, ¿sí?, que les mencionaba anteriormente, y tal vez, bueno, más adelante lo pensaba debatir. Uy, con el mate, perdón. Tengo dos micrófonos, el mate y este. Pero sí se puede pensar que la visión de Marini, por ejemplo, de que el subconsumo interno impide la acumulación de capital o la acumulación a escala ampliada de capital, esa idea tal vez quede un poco desactualizada, porque uno mira hoy en día en la periferia o lo que serían los países dependientes asiáticos, lo que ve es que hay un proceso de superexplotación de la clase trabajadora con acumulación ampliada del capital, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de un momento del capitalismo que en la época de Marini estaba recién desarrollándose. Y por último, también otra cosa para revisar más adelante es el debate en torno a las transferencias de valor, ¿sí? Esta idea del intercambio desigual que también mi idea es retomarlo más adelante. ¿Cuál es el principal aporte desde mi punto de vista en el marco del debate que nos lleva a este seminario, en el marco del debate sobre el imperialismo? Me parece interesante que esto que Marini marca, que no existe la posibilidad para un desarrollo capitalista como el de los países industrializados en América Latina, ¿sí? Marini rompe con esta idea de que la burguesía nacional es democrática o que la burguesía nacional es progresiva o que es una burguesía nacionalista, ¿sí?, que es una burguesía con intereses netamente nacionales, ¿sí? Esto no quiere decir que para Marini no podría haber contradicciones entre la burguesía nacional y la burguesía extranjera, pero esas contradicciones para Marini no marcan un carácter democrático de la burguesía nacional. Así que con esto traté de plantear un breve desarrollo de lo que era el contexto de la teoría de la dependencia, en reacción a qué surge la teoría de dependencia y los principales planteos de Marini, los principales planteos de Marini, tratando de hacer un resumen que obviamente es un resumen incompleto. Ahora llegamos al tercer momento, ¿sí?, que les decía, de la exposición, en donde mi idea es tratar de empezar de cero, ¿sí?, volver de vuelta a pensar la internacionalización del capital y el imperialismo. Cuando uno mira la relación social capitalista, lo que ve es que es una relación social que tiende a universalizarse, ¿sí? Desde la Revolución Industrial Inglesa, el capitalismo no paró de mundializarse, no paró de expandirse por todo el mundo, ¿sí? Desde un primer momento ya la mercancía, ¿sí?, como relación social, porque la mercancía es una relación social, plantea la posibilidad de esa universalización, ¿sí? Yo cuando cambio una mercancía por otra, no necesito saber nada del que está del otro lado de esa transacción, ¿sí? Nosotros hoy podemos comprar mercancías hechas en China y supongo que nadie acá habla chino, ¿sí? Pero sin embargo la mercancía es una relación que de por sí es universal. Con el capital, es decir, con el desarrollo de la relación mercancía, con el desarrollo de la relación mercantil y con la necesidad del capital de trastocar continuamente la producción, de entrar en este proceso de producción de plusvalía relativa, se potencia este carácter universal de la relación mercantil, ¿sí? Es decir, la mercancía es universal en potencia, pero la acumulación de capital lo que hace es expandir esa universalización hacia todo el mundo. Y uno lo que ve es que el capitalismo, ya cuando se expande mundialmente, posee un contenido mundial, ¿sí? Es decir, es una relación universal, pero no se expresa directamente como una relación universal, sino que se expresa tomando formas nacionales y formas regionales. En este sentido, me parece interesante tener una perspectiva histórica, ¿sí? Es decir, pensar cómo nuestra región entra en este proceso de universalización del capitalismo. Y es una perspectiva histórica muy interesante en Marini, ¿sí? En Marini hay una perspectiva histórica que me parece muy piola para retomar.
Si uno se enfrenta a este proceso de universalización del capitalismo, lo que tiene es que, bueno, el capitalismo es una relación social que nace en Europa y comienza como un proceso de desarrollos nacionales aislados, ¿sí? Es decir, desarrollos nacionales o capitalismos nacionales que producen la generalidad de las mercancías, ¿sí? Es decir, producen todo lo que se consume en ese país y compiten entre sí para ver quién exporta en el mercado mundial. Sobre todo estamos hablando del capitalismo europeo en la revolución industrial. Poco a poco vamos a ver cómo surge una división internacional del trabajo y empiezan a surgir entre estas economías nacionales una competencia entre sí por abastecerse de mercancías, ¿sí? Es decir, cada país necesita expandirse más allá de sus fronteras nacionales. ¿Cuál es la forma histórica que toma este proceso para América Latina? En América Latina la injerencia de, por así decirlo, el extranjero, la injerencia del Estado, de estados extranjeros, empieza apuntalada por el capital comercial, ¿sí? Que es un capital comercial que está inmerso en una sociedad feudal, ¿sí? Es decir, es un capital comercial que lo expresan las ideas mercantilistas, ¿sí? Pero que igual sigue inserto en una relación social distinta al capitalismo, ¿sí? Una relación social feudal. En este sentido, el capital comercial es el sujeto activo en la búsqueda de nuevas rutas comerciales y sobre todo, en el caso que le toca a América Latina, que es un capital comercial español, ¿sí? Es el sujeto activo en la búsqueda de nuevas rutas comerciales, no para llegar a América Latina, sino para comerciar con la India, ¿sí? En esto yo no soy nada experto, me pueden tal vez corregir. Con la caída de Constantinopla en manos de los turcos, el capital comercial español ya tiene que irse hacia el oeste para tratar de encontrar a la India por el otro lado. Pero se encuentra que hay un continente con personas, ¿sí? Con pueblos originarios. Y la particularidad que tiene ese continente es que hay una abundancia generalizada de una mercancía en particular que para ese capital comercial representa el dinero mundial, ¿sí? Y para esas sociedades no, para esas sociedades tiene un valor simbólico, ¿sí? Y esa mercancía se encuentra en una gran abundancia con respecto a el país de donde provenía ese capital comercial, ¿sí? Estamos hablando de la abundancia de oro y plata en América Latina. Y a su vez no solo había oro y plata, sino que también había gente. Había una población desarrollada. El imperio inca y el imperio maya. Estas sociedades, bueno, acá también hay un gran debate, generalmente se presenta a estas sociedades como sociedades armónicas. Lo cierto es que son sociedades con profundos antagonismos y profundas diferencias sociales. Pero también tienen una particularidad que son sociedades muy bien organizadas, con una fuerte disciplina del trabajo y con una aptitud para el trabajo jerarquizado, ¿sí? Para obedecer órdenes. Por eso, este capital comercial lo que hace no es eliminar directamente a estas poblaciones, sino que lo que hace es utilizar las relaciones sociales de estas poblaciones, relaciones sociales basadas en la dependencia personal, relaciones sociales precapitalistas, y utiliza esas relaciones precapitalistas para extraer esta mercancía que para el capital comercial representa dinero, que es el oro y la plata. ¿Por qué menciono esto que tal vez puede parecer un poco descolgado? Lo menciono justamente por el debate que planteaba al comienzo de qué es lo que hay en América Latina, si precapitalismo o si hay feudalismo o qué es lo que hay. Yo lo que entiendo es que cuando uno mira el sujeto de ese proceso es el capital, ¿sí? Es un capital comercial, que lo que hace es montarse sobre relaciones de dependencia personal, ¿sí? Relaciones precapitalistas, para apuntalar la acumulación de ese capital, ¿sí?
Así que la pregunta, me parece una pregunta errónea decir qué modo de producción hay en América Latina. Me parece la pregunta más interesante es decir, ¿cuál es el sujeto de ese proceso? Y el sujeto de ese proceso es el capital, ¿sí? A lo sumo, las relaciones precapitalistas forman parte de ese proceso, le dan a ese proceso de acumulación de capital, le dan cierta especificidad, ¿sí? Le dan ciertas particularidades únicas, pero el sujeto de ese movimiento es el capital, es un capital comercial. Y obviamente, así como conservan a esas poblaciones, conservan las relaciones de explotación que existen en esas poblaciones, conservan la mita, por ejemplo, y se las utiliza para la explotación minera. En los casos en que existen otras sociedades menos desarrolladas, lo que hace este capital comercial y también el capital agrícola que va a venir a América Latina más tarde es directamente aniquilar esa población, ¿sí? Es directamente barrerla de su región originaria. Así es que en América Latina empieza un proceso de acumulación de capital, sobre todo capital comercial, basada en la explotación de esta abundancia de dinero que hay en la región, ¿sí? Sobre todo concentrada en la mina de Potosí, ¿sí? Que empieza a explotarse en 1580 y que se trata un proceso que se agota muy rápidamente, ¿sí? Es decir, es un proceso de extracción profunda y de agotamiento también profundo. Sobre todo porque la plata estaba en mucha abundancia, ¿sí? Es decir, era muy fácil la extracción de plata. Con el agotamiento de las minas de Potosí empieza a darse un proceso contradictorio de cambio en las formas políticas y en 1776 se constituye el Virreinato del Río de la Plata. Y en esta región, que ya nos incluye ahora, y a partir de ahora voy a tratar de referirme solo al caso argentino, empieza a darse un proceso de explotación ganadera. En principio se da el proceso de la vaquería, se lo denominó, que era la caza de todo el ganado que se había expandido por la Pampa, ¿sí? que eran, ¿cómo decirlo? Eran especies exóticas, ¿sí? No eran especies de la región, sino que son traídos por las primeras poblaciones europeas, y luego cuando abandonan Buenos Aires empiezan a expandirse por la Pampa por las condiciones climáticas más favorables. Luego se empieza a incorporar en nuestro país la producción de ganado, ya no en la vaquería, así que la vaquería era la caza de vacas que andaban sueltas para utilizar los cueros más que nada. Luego, en un proceso posterior, se empieza la producción de ganado para producir cuero y carne salada. Y acá ya se entra en un proceso de ocupación permanente del territorio, ¿sí? Con propiedad privada de la tierra. Y este proceso de ocupación del territorio, que se va dando de manera progresiva, se da como una ocupación militar del suelo, ¿sí? Con mano de obra contratada de manera asalariada, ¿sí? ¿Por qué acá en Argentina se expande el trabajo asalariado y no persiste el trabajo esclavo? Una interpretación es que el trabajo esclavo no servía para el tipo de trabajo que se tenía que hacer en nuestro país, ¿sí? Sobre todo porque era un trabajo, por así decirlo, sin alambrado, ¿sí? Es decir, la mano de obra esclava tranquilamente se podía escapar. Y otra cuestión es que es una ocupación militar, ¿sí? Es decir, lo que implica es un enfrentamiento militar de la fuerza de trabajo traída con respecto a las poblaciones originarias. Y es mucho más barato perder un empleado que perder un esclavo, ¿sí? Es mucho más barato perder un asalariado que perder un esclavo que es propiedad del patrón. El asalariado no es propiedad del patrón, sino tan solo se le paga un salario mensual por su trabajo. En un momento posterior empieza el proceso de desarrollo del capitalismo en Inglaterra. Inglaterra pasa a ser quien representa la plenitud del desarrollo capitalista y en especial el capital inglés.
Y bueno, tenemos a principios del siglo XIX los dos intentos de Inglaterra de transformar Argentina en una colonia, ¿sí? De anexar Argentina al territorio inglés, que son las dos invasiones inglesas a principios del siglo XIX, no creo que es 1804 y 1809, bueno, no me acuerdo, nadie sabe bien, bueno. A principios del siglo XIX se dan las dos invasiones inglesas. ¿Qué es el intento del capital industrial inglés de abastecerse de territorios para obtener mercancías y también para obtener materias primas y también para colocar sus mercancías? ¿Qué expresa la derrota de las invasiones inglesas? Bueno, expresan la potencialidad que tenía este capitalismo incipiente en Argentina de constituirse como un Estado independiente, ¿sí? Proceso que culmina con la Revolución de Mayo. Cuando se transforma Argentina, o lo que luego va a ser la sucesión de formas políticas que hay en nuestra región, cuando se conforman como formalmente independientes, es cuando hace entrada a la Argentina predominantemente el capital inglés, ¿sí? El capital industrial y sobre todo el capital comercial inglés, que es el agente. El capital comercial inglés es el agente del capital industrial, ¿sí? Lo que teníamos al principio era que el sujeto de este proceso era el capital comercial español, ahora lo que tenemos es que el sujeto de este proceso es el capital industrial inglés, que tiene como agente el capital comercial inglés. Y a su vez se desarrolla el capital ganadero autóctono, ¿sí? Que empieza con un proceso de expansión a lo largo del país. Y así es que entra Argentina gradualmente al proceso de producción de plusvalía relativa que estaba sucediendo en Inglaterra. ¿Sí? Gradualmente Argentina se va conformando como un espacio nacional que tiene como carácter específico abastecer a el proceso de desarrollo capitalista que estaba sucediendo en Inglaterra. Y esto es un aspecto que a mí me parece muy importante del planteo de Marini. Si Marini logra ver este momento histórico y esta especificidad que tiene el capitalismo latinoamericano, ¿sí? Con respecto al capitalismo inglés o al de los países europeos. Ahora bien, y acá me parece que tal vez es uno de los límites de Marini. Lo que Marini no ve, y en este sentido estoy retomando a Juan Íñigo Carrera, que es un autor argentino, Marini lo que no ve es que esto, ¿sí? esta inserción de América Latina en el mercado mundial, tiene como resultado un afluente de valor desde los países centrales hacia América Latina en concepto de renta de la tierra. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? 1 hora y 10 más o menos. ¿Ya voy 1 hora y 10? Bueno. ¿Me bancan 15 minutos más? ¿Sí? ¿Vamos para adelante? Bueno. Y esto marca la especificidad de América Latina, ¿sí? El afluente de renta desde el centro hacia América Latina. Obviamente que hay que mirar cada caso particular, ¿sí? No todos los países tienen la misma especificidad calcada. Y obviamente cuando uno plantea esto, que la provisión de alimentos a Inglaterra, o las características más favorables en términos naturales para la producción de alimentos de América Latina, uno cuando marca esto, no quiere decir que hay una asociación, por así decirlo, no sé, natural, mecánica, economicista, de que las mejores condiciones naturales en Argentina implican esta inserción. De hecho, uno ve otros espacios nacionales, no sé, como Estados Unidos, que presentan las mismas características, pero tuvieron las mismas características favorables, ¿sí? Para producir estas mercancías, pero tuvieron una deriva, un desarrollo capitalista totalmente distinto al argentino. Lo que quiero decir acá es que hay una determinación histórica, ¿sí? Es decir, Argentina es un país que presenta determinadas particularidades en determinado momento histórico del desarrollo del capitalismo a nivel mundial, y esas particularidades son las que marcan en un determinado momento histórico la especificidad de Argentina actualmente, ¿sí? Es decir, y de América Latina en general. Es decir, que eso es una, por así decirlo, una determinación histórica, no estoy pensando en una cuestión mecánica.
Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades mediante las cuales se realiza esta especificidad de América Latina? La primera es la colonia, ¿sí? Que es la primera modalidad histórica, que es la que le mencionaba recién cuando empecé esta última parte de la exposición, que es la conquista directa, ¿sí? Por parte del país que va a hacer uso de ese espacio nacional. Y eso se expresa en una subordinación militar y jurídica, ¿sí? Es decir, la colonia es políticamente dependiente, formalmente dependiente de la metrópoli. Y tiene también, en el caso de América Latina, como resultado la aniquilación de la población originaria. Esta colonia, la relación colonial es la expresión específica del desarrollo del capitalismo y genera procesos nacionales de acumulación de capital impotentes, ¿sí? Es decir, que no tienen la fuerza para desarrollarse como se hace en los países centrales. Y están muy lejos de esa frontera del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Productivamente están muy lejos de los países que al principio les decía vamos a denominar países clásicos, porque se expresa la forma clásica del capitalismo en aquella época. ¿Cuáles son las formas de determinar esta impotencia de los procesos de desarrollo capitalista? Uno es esta venta de mercancías imposibles de producir en las colonias. Otra es la fragmentación nacional, ¿sí? El hecho que América Latina esté dividida por fronteras artificiales, ¿sí? por fronteras que no se corresponden con el recorrido histórico de los pueblos originarios. Tiene como, por así decirlo así, necesidad el construir fragmentos nacionales impotentes para avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y otra forma de hacerlo, que es la más interesante creo yo para pensar las políticas imperialistas, pero es la primera forma que toma, es el endeudamiento para la producción de materias primas, ¿sí? Que es un endeudamiento que no tiene ninguna relación con la contraparte productiva que va a tener ese préstamo, ¿sí? Cuando hablo de endeudamiento estoy hablando de los endeudamientos que tomamos con respecto al capital inglés. Y ese endeudamiento se conforma en una fuente de reflujo de la renta de la tierra. Y hago acá un par. ¿Qué quiere decir esto de la renta de la tierra? Muy brevemente. Hay algunas mercancías que tienen como particularidad que para su producción, está atada a ciertos condicionamientos naturales, ¿sí? Es decir, que para su producción se necesitan ciertas condiciones climáticas, yacimientos, petroleros, etc. ¿Qué sucede con estas mercancías atadas a condicionamientos naturales? Su producción no es enteramente controlable por la industria, no es enteramente controlable por el capital ni por la ciencia. Entonces, ¿qué sucede? En las regiones donde sí se dan estas condiciones más naturales, estas condiciones naturales más favorables, lo que sucede es que se asientan específicamente este tipo de producción y tienen como particularidad que su valor no se determina en función del desarrollo técnico, sino que se determina en función, en el caso de la renta agraria, de la fertilidad de la tierra, ¿sí? Y esto también daría para mucho, pero lo que sucede es que como mismas porciones de trabajo aplicadas a distintas parcelas de tierra dan una productividad de trabajo diferentes, aquellas tierras más fértiles pueden recibir o pueden reclamar los propietarios de aquellas tierras un flujo de valor en concepto de renta que va a parar a los terratenientes. Esa renta es valor que pierden los países clásicos, ¿sí? Inglaterra abarata la fuerza de trabajo al comprar, supongamos, carne en Argentina, pero ese abaratamiento no es pleno, porque en ese precio de la carne hay también un valor, una porción de valor en concepto de renta que Inglaterra, como espacio nacional de acumulación de capital, tiene que desembolsar, ¿sí? Es decir, tiene que pagar mercancías más caras para
pagar ese flujo de renta o para compensar al terrateniente y que el terrateniente reciba el valor o el valor necesario para poner su tierra en producción. Y bueno, y acá aparece esta problemática que yo les mencionaba de los flujos de valor, ¿sí? Que es bastante debatido. En general, lo que sucede es que así como ese flujo de valor tiene la potencialidad de irse de las manos del capital inglés, también tiene la potencialidad de volver hacia su país de origen mediante distintas modalidades. Una de ellas que les mencionaba es la deuda externa o los créditos, en este caso al capital inglés. Todas estas modalidades de reflujo de la renta de la tierra entendería, o es la propuesta para que debatamos acá, esas modalidades de reflujo de renta de la tierra tienen que realizarse mediante una relación política, ¿sí? Es decir, el capital inglés, por ejemplo, o Inglaterra como dadora de impuestos, como otorgadora de impuestos, tienen un representante político, ¿sí? El capital inglés tiene como representante político al Estado inglés. Entonces, estas formas políticas aparecen, ¿sí? Bajo la forma de un imperialismo, ¿sí? Nos hacen recordar a viejos imperios en donde se sojuzgaba a pueblos basados en otros modos de producción, ¿sí? No en el capitalismo. En el capitalismo se recrean relaciones parecidas basadas en estos flujos de valor que yo les mencionaba, ¿sí? Entonces, el imperialismo aparece como una injerencia externa de un Estado extranjero sobre el Estado nacional, ¿sí? Y tiene como base la formación de o un país formalmente dependiente, es decir, una colonia, es decir, que hay una metrópolis que ejerce el imperialismo sobre una colonia, o también puede tomar la forma de dos estados formalmente independientes, donde el Estado del país desarrollado, por así decirlo, para representar los intereses de sus capitales en el país, por así decirlo, atrasado, lo que hace es llevar a cabo cierta injerencia en el país menos desarrollado. Ya para no extenderme mucho, la primera modalidad histórica de este reflujo es el endeudamiento público externo, que se contrae deuda a tasas de interés altísimas, ¿sí? Y el capital extranjero que se coloca en el país en función de estas inversiones recibe beneficios para insertarse, que son beneficios que son inhóspitos, ¿sí? Por ejemplo, el capital invertido en trenes en Argentina, cuando empiezan las primeras inversiones ferroviarias, esos capitales, que encima eran maquinarias obsoletas en Inglaterra, cobraban tarifas que eran 3 o 4 veces superiores que las tarifas en Estados Unidos. Es decir, ese capital absorbía un flujo de valor, ¿sí? Que estaba en Argentina, en este caso. La segunda modalidad histórica, que empieza ya en el siglo XX, es el ingreso de capitales extranjeros hacia Argentina en particular, pero es un proceso que se da en América Latina también en algunos países, ¿sí? A partir de la década del 30 hay cierto consenso de decir que se entra en un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. En este proceso entran incipientemente capitales extranjeros que se valorizan en el mercado interno, ¿sí? Es decir, que realizan toda la producción en el país y venden sus mercancías en el mercado interno. Y además se da una proliferación de pequeños capitales. Y acá nace esta ilusión de que el pequeño capital nacional es el germen del desarrollo, ¿sí? Es el germen del capitalismo, es lo progresivo en el país. Pero lo cierto es que ese pequeño capital es un pequeño capital ineficiente, ¿sí? Es decir, no pone en movimiento trabajo humano a la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas. No puede competir con aquellos capitales de los países centrales. Y dependen de las transferencias del Estado, ¿sí? Dependen de los subsidios, dependen de la emisión monetaria que garantiza una capacidad de compra mayor por parte del Estado y, bueno, y de otros tipos de mecanismos. Y sobre todo, a partir de la década del 50, se da la entrada más violenta de capitales extranjeros al país,
que son capitales que no vienen al país, y esta es otra forma ideológica en la cual se presenta, no vienen al país a desarrollar el país, sino que vienen al país a aprovechar ciertas condiciones más favorables y a formar parte de este proceso de reflujo del valor que llega a nuestro país por la producción de las mercancías agrarias. Es un consenso en general entre las distintas visiones de pensamiento, ¿sí? no solo en el marxismo, que el capital que opera en nuestro país tiene una escala mucho más inferior a la que opera en los países centrales. Lo que es esto es una valorización de chatarra, ¿sí? Es decir, lo que hace un capital de un país central es agarrar la maquinaria que ya es obsoleta en su país de origen y mandarla a América Latina para valorizar. Y para eso necesita ciertas condiciones extraordinarias. De vuelta, ¿quién va a velar porque esas condiciones extraordinarias se garanticen? El Estado del país de origen de ese capital, ¿sí? Es decir, el imperialismo surge como el garante político o el representante político de esos procesos de recuperación del valor que los países centrales pierden cuando le compran a Argentina trigo, bueno, hoy en día soja, sorgo, etc. Y ahora ya para terminar me quiero dedicar más de lleno a la cuestión del imperialismo. Que bueno, que en parte entiendo que algunas cosas las trabajaron en el encuentro pasado, ¿sí? Yo entiendo que bueno, los aportes de Lenin al pensamiento marxista creo que son innumerables, pero en el caso de las tesis sobre el imperialismo o el imperialismo clásico de Lenin, creo que hay algunos problemas, algunos entendibles por el contexto de Lenin, otros entendibles por la intervención que Lenin quiso hacer en ese momento, ¿sí? Es decir, cuando digo que la teoría clásica del imperialismo de Lenin tiene problemas, entiendo estos condicionantes que entiendo que también los discutieron en el encuentro pasado. Yo creo que los problemas de la tesis del imperialismo de Lenin es que se desvincula el problema de los flujos de valor con la cuestión del imperialismo, y también se presentan algunas características de la economía mundial de la época de Lenin, se presentan algunas de esas características como tendencias inmanentes del capitalismo, ¿sí? como tendencias que iban a sobrevivir en todo el capitalismo, ¿sí? Obviamente que uno después también puede encontrar en Lenin posiciones contrapuestas, ¿sí? Creo que lo mismo sucede con Trotsky, bueno, también me estoy yendo por las ramas, pero cuando él elabora el programa de transición aparecen ciertas afirmaciones que le asignan a las características del capitalismo de su tiempo un carácter más general que luego no se verifica con el desenvolvimiento histórico. Sintéticamente, bueno, lo trabajaron, ¿no? El encuentro pasado, lo de Lenin, ¿sí? Yo quiero retomar algunas cuestiones que bueno, Atilio Borón las marca, seguramente va a tener la suerte de tenerlo en vivo y directo en este seminario. Atilio Borón me chusmeaba, pero él dice que hay tres premisas que fueron desmentidas por el capitalismo de posguerra y que son las premisas que incentivaron a los autores de la dependencia y en general a todo el pensamiento crítico latinoamericano a elaborar una visión del imperialismo, lo llama él, desde abajo, ¿sí? Lo que dice, bueno, se había pensado el imperialismo desde arriba, desde los países imperialistas, aunque Lenin no era del corazón del capitalismo europeo, dice Borón, Lenin igual piensa al imperialismo desde su lugar, ¿sí? Y en discusión con lo que estaba pasando en Alemania, en Inglaterra, en Francia. Y lo que dice es, bueno, hay una primera tesis de que el imperialismo es una respuesta a la crisis, ¿sí? Y que es una solución agresiva, expansionista, ¿sí? Hay una crisis en Europa, entonces lo que hay que hacer es colocar las mercancías fuera de Europa, entonces la salida de esta solución son las políticas imperialistas. Y lo que dice Borón, uno lo que ve es que cuando analiza el capitalismo de posguerra no hay una crisis y a su vez hay una intensificación de las políticas imperialistas, ¿sí? Eso es un problema de las tesis clásicas del imperialismo. A su vez, en la visión de Lenin hay una idea de que tendencialmente los conflictos interimperiales se irían agudizando, ¿sí? Cada vez habría más necesidad de garantizar mercados externos y como el mundo ya está repartido, entonces va a haber
enfrentamientos interimperiales. Dice, bueno, este también es una tesis que aparece parcialmente desmentida con, por así decirlo, a partir de la posguerra. Y después, una última idea que dice, bueno, aunque está desmentida, es la idea de que el colonialismo se iba a extender, ¿sí? Y uno lo que ve es que efectivamente lo que sucede es que empiezan a emerger estados nacionales formalmente independientes, ¿sí? Es decir, no toman la forma política de la colonia. En este sentido me parece a mí interesante pensar al imperialismo como lo mencionaba anteriormente, ligado a las formas específicas que toma el capitalismo, y en este caso en América Latina. Un recuerdo que se me viene de en qué sentido los estados nacionales de los países de origen de los capitales extranjeros son los garantes políticos de esos capitales. Me acuerdo cuando Evo Morales había hecho una estatización, como se hizo acá con Repsol, ¿sí? Entiendo que al principio del gobierno de Evo Morales se hace una estatización similar con Repsol. Y en ese momento, si no me equivoco, Zapatero, ¿sí? Viaja directamente, el presidente de España viaja directamente a Bolivia a discutir esa nacionalización. Y dice, voy a defender los intereses de Repsol porque los intereses de Repsol son los intereses de España, ¿sí? Es decir, toma los intereses de Repsol como los intereses supuestamente del pueblo español. Bueno, esas son las trampas, ¿no? que la democracia burguesa a veces, a la que la democracia burguesa nos puede llevar, pensar que los intereses de Repsol son los intereses del pueblo español. Y obviamente en este momento, en ese ejemplo, ¿sí? Donde se pone en conflicto o un Estado nacional se mete con los intereses de un capital extranjero, aparece esta injerencia sobre los países sometidos. Por eso me parece que es interesante pensar el imperialismo como parte de la especificidad de América Latina, ¿sí? Es la forma en la que se realiza el capitalismo específicamente en América Latina. El imperialismo nunca es la causa de las características que toma el capitalismo en América Latina. Porque pensarlo como la causa del atraso latinoamericano puede llevar a la apariencia ideológica de que es necesario primero enfrentar al imperialismo y luego desarrollar el capitalismo en nuestra región. Esta apariencia, entiendo yo, surge también de pensar a los países como unidades en sí mismas, ¿sí? Como pensar que un país es sometido por otro país y entre esos dos países hay una relación externa. Yo entiendo que no, que la acumulación de capital, al tener un contenido mundial, pero tomar formas nacionales, tiene que llevarnos a una caracterización mucho más compleja de lo que es el imperialismo, y no solo a una sujeción netamente política entre dos unidades que tienen una unidad en sí misma. Por eso me parece que es un problema pensar la lucha contra el imperialismo como una tarea separada de la lucha con el capitalismo, ¿sí? Si el imperialismo forma parte de la especificidad del capitalismo en América Latina, no se puede luchar contra el imperialismo sin luchar contra el capitalismo y viceversa. No se puede luchar contra el capitalismo sin luchar contra el imperialismo. Obviamente que el aspecto antiimperialista de la lucha anticapitalista en nuestra región le asigna particularidades a nuestra acción política, ¿sí? Que son especificidades en las que tenemos que trabajar. Pero no se trata de desarrollar el capitalismo para liberarnos como nación, sino que creo que tenemos que liberarnos del capitalismo para desarrollarnos como personas realmente libres, para desarrollarnos como individuos universales y tendencialmente llevar a una emancipación mundial de la humanidad. Eso es todo. Bueno, vamos terminando este segundo encuentro que da finalización a este primer bloque, que constaba de 2 encuentros, ¿no? El que tuvimos la semana, hace 15 días con Vale. Y este segundo, el segundo bloque se va a hacer en La Plata, en la Facultad de Trabajo Social.
El primer encuentro se va a hacer el 8 de julio, miércoles 8 de julio, en la Facultad de Trabajo Social a las 18 horas. Ahí va a estar el compañero Javier Calderón de Marcha Patriótica para ver la cuestión del imperialismo actualmente, cómo se desarrolla en América Latina, pero puntualmente el caso colombiano. Y el 15 va a estar el compañero Atilio Borón, también de Trabajo Social a las 18 horas, por el tema de Cuba, ¿no? Lo mismo, el tema del imperialismo, la relación con Cuba y la actualidad. Por último, queríamos hacerle un obsequio a Facu por este aporte que ha hecho a estos seminarios, que es un libro de nuestra editorial. El libro que hemos seleccionado es En la Selva, un trabajo que hace Néstor Coan con los cuadernos que se encuentran, que tenía el Che en la mochila cuando cae en Bolivia. Si ya lo tiene o si prefiere otro, puede elegirlo de los que están. Tengo el otro, en la mesita, y de paso todos los que quieran pasar por la mesita a ver los libros pueden pasar. Así que muchas gracias.